Bueno, vamos a hablar en esta clase sobre los feminismos latinoamericanos y caribeños en el siglo XXI. A tratar de caracterizar un poco qué es lo que ha venido ocurriendo en estos primeros 20 años, ya 20 años del siglo XXI con los feminismos latinoamericanos y caribeños. Bueno, en principio lo primero que hay que decir es que los feminismos recuperan su radicalidad, ¿no? Ya digamos avanzada la etapa de institucionalización con instituciones eh, básicamente en casi todos los países de América Latina, los feminismos comienzan nuevamente a buscar, digamos, recuperar esa radicalidad y ese enfrentamiento y confrontación con los poderes establecidos que, digamos, se habían perdido y se habían domesticado durante la etapa de la institucionalización. Incluso la institucionalización misma sirve de palanca para, digamos, la extensión de los feminismos hacia cantidades cada vez más grandes de las mujeres de las diferentes poblaciones de América Latina. Y los feminismos latinoamericanos comienzan a tomar el espacio público mediante marchas, mediante acciones públicas, mediante declaraciones, mediante muchas maneras creativas de hacer presencia en lo público. Y comienzan también van estableciendo diálogos importantes con el resto de los movimientos sociales. Por ejemplo, hubo una participación muy importante de los feminismos en los foros sociales, tan importantes que, por ejemplo, en 2007 llegaron hasta interpelar a varios presidentes que habían asistido al foro social, porque bueno, todo esto se da acompañado también de un periodo de, digamos, de gobiernos progresistas en la región, ¿no? De gobiernos que hoy en día algunos que ya no están en primer lugar y que bueno, que en otros están pugnando por digamos volver a tener esa apertura, pero bueno, por ejemplo en 2007 en el foro social varios presidentes que básicamente eran Chávez, Correa de Ecuador y Evo Morales, un poco presionados por la concurrencia, se declaran feministas y reconocen, digamos, la importancia indisoluble que tiene para la transformación social que tienen los movimientos feministas y que tienen las ideas feministas. Bueno, cuando decimos que los feminismos latinoamericanos se van en busca de un feminismo popular, lo decimos en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, por el compromiso que hay con las mujeres de los sectores más oprimidos, ¿no es cierto? En este sentido popular, popular en el sentido del pueblo, ¿no es cierto? Y el pueblo es el conjunto, aquel conjunto de mujeres y también de hombres y diversidades que sufren, digamos, la opresión principal en la sociedad. Pero también feminismo popular es porque se trata de mostrar a toda la sociedad y a la mayor cantidad de personas posibles como el patriarcado es una contradicción y una opresión que cruza toda la sociedad. Y para eso, para justamente ir construyendo el feminismo popular, en el siglo XXI se utilizan nuevas y más creativas estrategias que permitan hacer llegar las ideas a masas de mujeres y de hombres también, ¿por qué no? Y de personas de la diversidad sexual que, bueno, que lo vivencian de una manera, digamos, diferente, de una forma mucho más clara quizá y más emocional sobre todo.
Una de esas formas es, por ejemplo, me pareció interesante eh, poner aquí, traer a colación esta caricatura de Huayca, que es de una artista plástica venezolana, feminista de toda la vida, diríamos, que trabaja sobre el tema del poder, porque el patriarcado es un conjunto de estructuras de poder que oprimen a las mujeres, pero oprimen a una gran cantidad de otros seres humanos, también de hombres, de personas de la diversidad sexual, etcétera. El patriarcado es un asunto de poder y es un asunto de poder dominador. Entonces, bueno, le preguntan a Huayca, las feministas lo que quieren es que las mujeres tengan poder sobre los hombres, y Huayca contesta, te equivocas, lo que queremos es que las mujeres tengamos poder sobre nosotras mismas. Es decir, lo que no hemos tenido a lo largo de la historia, pero además un ejercicio diferente del poder, un ejercicio de un poder que tenga el poder, valga la redundancia, de transformar las estructuras sociales. Es así como las mujeres reclaman para sí el lugar como sujeto de enunciación, un lugar de autoridad que se funda en la experiencia, y la experiencia se considera un lugar legítimo para desde donde tener una visión que va a ser una visión transformadora, no solamente de las propias mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Algunas de las características del movimiento feminista latinoamericano y caribeño, que tiene una riqueza que muchos otros feminismos consideran envidiable, es, por ejemplo, una potente cantidad de encuentros continentales, que no son comunes en otras latitudes y que se dan con muchísima frecuencia en nuestros países. Digamos, fíjense que, por ejemplo, el encuentro feminista latinoamericano del Caribe, que es uno de los encuentros que se realizan, quizá el más antiguo, uno de los grandes encuentros que se realizan en América Latina y el Caribe, está llegando ahora en el 2020 a su edición número 15. Pero bueno, tenemos encuentros nacionales, tenemos encuentros de economía feminista, tenemos encuentros por la justicia, tenemos encuentros de defensoras de la tierra, tenemos encuentros de campesinos, es decir, tenemos una gran cantidad de encuentros también sobre los cuales se va construyendo la fortaleza de los movimientos feministas y de mujeres del siglo XXI. Como otras ideas fuerzas importantes, o como quizá diría yo que en este momento es la idea fuerza más importante de los movimientos feministas latinoamericanos y del Caribe, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la visibilización y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y bueno, podemos rastrear, digamos, esta lucha latinoamericano y caribeño desde 1981, cuando en el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe y en memoria de las hermanas Mirabal, se establece el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Desde allí hemos venido andando y caminando hasta llegar a un momento muy fuerte, que es la creación, el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, básicamente en el año 2015, pero eso es, el movimiento Ni Una Menos es el resultado de un acumulado que viene desde entonces, desde 1981. ¿De dónde surge la frase Ni Una Menos, que es una frase tan aglutinante? La consigna es ni una menos ni una muerta más, que es una consigna creada por Susana Chávez, una poetisa mexicana que allá arriba en Ciudad Juárez luchaba por el esclarecimiento de los asesinatos sistemáticos de mujeres en la región.
que llegaron a 700 asesinatos hasta el momento en que Susana vivió. Lo más terrible de todo esto es que la propia Susana fue interceptada por unos jóvenes, incluso menores de edad, de 17 años, que estaban alcoholizados, que la violaron, la mataron y la asfixiaron con una bolsa. Entonces, bueno, el caso de Susana Chávez es el vivo reflejo de la violencia contra las mujeres en nuestras sociedades. Ahora, esa violencia no solamente se expresa en la muerte es quizá la culminación de un conjunto de violencias que sufren las mujeres. Por ejemplo, en Chile, en el 18, en 2018, se levantan las estudiantes chilenas y hacen una serie de tomas de varias facultades y a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con asambleas que se realizaban en las universidades y tenían una enorme concurrencia. Se levanta para poner fin a los acosos y abusos sexuales que eran y son muy frecuentes en los ámbitos educativos. Básicamente lo más impresionante de esto y que muestra pues la fuerza que tiene el movimiento feminista actualmente es que comienza con una denuncia que es negada, cuya autora sufre la desconfianza que ocurre cada vez que se denuncia, sobre todo alguien que tiene mucho poder, como era el caso, porque la denuncia iba contra un profesor que había sido presidente del Tribunal Constitucional. Y por eso, durante todos esos sucesos que se dieron en llamar incluso el Mayo Feminista Chileno, se se usó una frase muy importante para la hermandad feminista, que es: hermana, yo sí te creo, puesto que una de las cosas que caracteriza a las feministas es justamente creer en las denuncias sobre violencia que hacen sus hermanas y sus compañeras de lucha. Bueno, estas son simplemente imágenes de todas esas grandes cantidades de asambleas y fueron las primeras tomas feministas que se dieron en América Latina, tomas feministas de las universidades. Que además eso se extendió como reguero de pólvora y bueno, este año, en 2020, hubo tomas también en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque es que el tema del acoso y la violencia dentro de los ámbitos educativos no es algo, digamos, extraño, es algo bastante común. Y culmina con la famosa performance y canto que creado por un grupo de muchachas feministas chilenas, Un violador en tu camino. Bueno, ahí tenemos la expresión de una nueva forma de lucha, porque efectivamente la canción, el performance, es una forma de lucha, sobre todo muy vivencial y que permite convertir las ideas feministas en ideas verdaderamente populares. Otro ejemplo interesantísimo que les recomiendo muchísimo es la canción Sin Miedo, creada por Vivir Quintana, una cantautora mexicana, que se transformó en un himno feminista mexicano contra los feminicidios y que retumbó en el Zócalo, la enorme plaza principal de Ciudad México, el 9 de marzo de este mismo año, ¿cierto? Y que justamente planteaba esa contradicción entre un Estado patriarcal y los movimientos de feministas y de mujeres. Dice, por ejemplo, una frase que es muy emocionante,
que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, pero nos crecieron alas. Otra idea fuerza e importante de los feminismos latinoamericanos actuales es el paro internacional de mujeres, que básicamente se hace los 8 de marzo, eh, y que trabaja la idea de que efectivamente el trabajo de las mujeres es el trabajo que sostiene la vida, y si no se sostiene la vida en las sociedades, no hay manera de que las sociedades no trabajen y además subsistan. Entonces, pero sin embargo es un trabajo completamente desvalorizado, que no se toma en cuenta. Las mujeres sostienen la vida no solamente de sus familias, sino también la vida de sus comunidades y la vida de sociedad entera. Entonces, bueno, un paro mostraría cuánto le debe la vida social al trabajo ese callado, invisible y que impone la división sexual del trabajo a las mujeres. Y bueno, otra idea importante que genera movimiento y presencia pública son las marchas por el aborto, que bueno, sobre todo tuvieron mucha fuerza en Argentina y que se identifican con el pañuelo verde. Pero el pañuelo verde se ha extendido por toda América Latina, y simplemente tener un pañuelo verde significa estar adhiriendo justamente a la lucha por el derecho a decidir sobre el cuerpo propio y sobre la posibilidad o no de una maternidad. Estas fueron marchas realmente multitudinarias, sin embargo, bueno, lamentablemente no fueron escuchadas, de manera que todavía la lucha tiene que seguir muchísimo más. Bueno, entonces finalmente lo que se quería transmitir es que los feminismos en el siglo XXI tienen algunas características que son muy relevantes. En primer lugar, ocupan el espacio público, son actores y son pensamientos que hoy en día no pueden ser soslayados, ¿no es cierto? Son interlocutores con fuerza e interlocutores muy válidos de toda la organización social. Y aún más, ¿no es cierto? Creo que lo que está ocurriendo en este momento, la crisis de la pandemia, hace ver cuán necesaria es la mirada feminista para la transformación social. Otra característica importante de los feminismos del siglo XXI es la utilización de una variedad, un conjunto grande de estrategias de lucha que van desde marchas, performance, el arte, es decir, los feminismos se están apropiando de diferentes aristas de la vida social y utilizando estrategias de muy diferentes características. Y finalmente, otra característica importante que tienen los feminismos del siglo XXI es la juventud, la cantidad de jóvenes y de hombres también y de diversidad sexual que acompaña la lucha de las mujeres y las ideas feministas. Entonces, bueno, no me queda más que desearles que las lecturas propuestas para esta unidad sean interesantes para ustedes y que las lean con mucha atención, porque estoy segura que enriquecerán su visión de los feminismos contemporáneos, los que estamos viviendo en este momento. Bueno, hasta la próxima clase.